Muy buenos días. El día de hoy tenemos como tema la prehistoria. Entonces, primero tenemos que entender que existe una división de la historia del ser humano en dos. Primero estaría la prehistoria y posterior la historia, ¿sí? Pero entonces esta prehistoria y esta historia tienen un punto de ruptura que es bien importante que comprendamos. ¿Sí? Entonces, la prehistoria abarca 3.6 millones de años del pasado de la humanidad, ¿sí? Significa que abarca el desarrollo de las primeras sociedades humanas, desde la aparición de los primeros homínidos hasta la difusión e invención de la escritura a los 3.500 antes de Cristo o antes de nuestra era. Entonces, el punto de ruptura de la prehistoria y la historia es la invención de la escritura. ¿Sí? Pero entonces también es bien importante entender que en la prehistoria también se escribía, ¿sí? Solamente que su escritura era totalmente distinta. Era pintura a través de las pinturas rupestres. O sea, a través de las pinturas que se hacían en las cavernas. Por ejemplo, en esta imagen podemos ver al lado de, del humano. Aquí parece ser la forma de un animal, ¿sí? Entonces esa era la manera en la que escribían, en la que trataban de contar su historia, ese tipo de personas que vivían en esta época. Entonces digamos que hablar de prehistoria también sería un término un poco despectivo, porque eso quiere decir que todos esos 3.6 millones de años del pasado de la humanidad no son historia y realmente sí son historia. Son bastante importantes y son el inicio de las civilizaciones modernas. Entonces es bien importante entender que a pesar de que existe esta ruptura entre la prehistoria y la prehistoria es supremamente importante para poder comprender la actualidad, ¿sí? Entonces aquí como les muestro, la ruptura es la invención de la escritura, ¿sí? Que divide, digamos, la historia de la humanidad entre prehistoria e historia. La prehistoria se divide en dos edades. Entonces está la edad de piedra, la cual se divide en tres etapas: la paleolítico, mesolítico, neolítico, y la edad de los metales, que también se divide en tres. Sería la edad de cobre, la edad de bronce y la edad de hierro. Listo, entonces de esta manera se divide las edades de la prehistoria entre la edad de piedra y la edad de los metales, que cada una se divide en tres partes distintas. ¿Listo? Entonces primero hablaremos de lo que son la edad de piedra, ¿sí? Que la primera parte sería la edad el periodo paleolítico, ¿sí? Que también se divide en inferior, medio y superior. Aquí se desarrolla la cultura chilense y achelense, que digamos que esos nombres toman el lugar del descubrimiento de vestigios de las primeras culturas, que tienen como característica la fabricación de hachas de mano rudimentarias, como las podemos ver en la imagen. Eran civilizaciones o sociedades nómadas, vivían o tenían medios de existencia a través de la caza, la recolección de frutas y las raíces. Eso es en el paleolítico inferior, o digamos que son las características del paleolítico en general, pero a través de este mismo periodo se van descubriendo, desarrollando distintas capacidades humanas. Entonces, por ejemplo, en el paleolítico medio se desarrolla la utilización del fuego y se empieza a crear la práctica de enterrar a los muertos. Entonces, por ejemplo, esto es también bien importante, la utilización del fuego y el enterrar a los muertos, porque desde aquí podemos evidenciar cómo hace miles de años ya había un respeto por la muerte, ¿sí? En el Paleolítico Superior se desarrollan instrumentos hechos con cuernos y con huesos, el uso de pinturas para adornar las cavernas, lo que les estaba contando de las
pinturas rupestres, creo que eran. Y digamos que esas pinturas rupestres que realizaban en las cavernas no solamente eran para contar la historia, digamos, de ese momento, sino también tenía fines mágicos, fines místicos. Entonces aquí también podemos evidenciar cómo el ser humano fue místico desde tiempos inmemorables, porque ellos decían, o pues ellos pensaban, según la historia o los historiadores, que al realizar estas pinturas podían hacer propicia la caza de los animales que representaban. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá la cultura chilense y achelense de 240 a 100.000 años antes de Cristo fue una edad interglaciar. Aquí es donde existe el hombre neandertal, preparaba las pieles, usaba instrumentos para rasgar, raspar y picar que fueron usados también con fines médicos. Entonces, estos eran, digamos, instrumentos que se realizaron en esta época, que fue con digamos, con el golpeteo de las piedras, trataron como de moldearlas de tal manera que fueran puntudas. Después del Paleolítico se desarrollaría el Mesolítico, que sería una etapa intermedia entre el Paleolítico y el Neolítico. Entonces, en el Mesolítico los hombres continuarán con las tradiciones heredadas de los antepasados, como por ejemplo las pinturas, ¿sí? Acá podemos evidenciarlas, el empleo del arco y la flecha, el uso de la madera para la fabricación de utensilios. Entonces, miren, podemos evidenciar aquí en el Mesolítico ya había, digamos, unas formas distintas de organización, ya había, digamos, un desarrollo mayor de la sociedad. Y ya frente al Neolítico podemos ver también un desarrollo mucho mayor. Entonces, por ejemplo, hagamos la comparación. Miren, el periodo Paleolítico pues era bastante rupestre, por decirlo así, ¿sí? Se ve muy rudimentario. Ya en el Mesolítico, ya digamos hay una forma de organización, ya hay utilización de distintos materiales, por ejemplo la madera, el uso del fuego. Y en el Neolítico, el hombre ya comienza a controlar las fuerzas de la naturaleza, ya hay un control más hacia la naturaleza, ¿sí? Y eso quiere decir, por ejemplo, que en el Neolítico se desarrolló la agricultura, ¿sí? Si usted, digamos que dentro de la historia, los hombres siempre fueron los que se dedicaron a la caza, pero las mujeres se dedicaron a la recolección. Entonces, eso de que las mujeres se hayan dedicado a la recolección las hizo más cercanas, digamos, a la agricultura o a las plantas. Entonces, de esta manera fue como la mujer fue la que inventó o descubrió la agricultura, ¿sí? Entonces, la agricultura viene de la mano con la invención del arado y también con la domesticación de los animales. Entonces, digamos que eso de la domesticación de los animales y la invención de la agricultura desarrolló o generó una acumulación de los recursos. Entonces, de esta manera es cuando se empieza también a desarrollar una acumulación primitiva, la acumulación que, digamos, más adelante daría pie como a otro tipo de sistemas, como podría ser el feudal y posterior el capitalista. ¿Listo? Entonces ya frente a la edad de los metales, comienza cuando se aprende a mezclar el cobre con el estaño, obteniendo así el bronce. Y entonces primero es el cobre, ¿no? Luego este cobre se mezcla con el estaño y crean el bronce y después del tiempo, digamos que descubren el hierro. Estas edades se caracterizan por el trabajo metalúrgico que va sustituyendo el trabajo con la piedra. Entonces, primero lo que sería la edad de cobre.
El cobre se utilizó para armas de combate como puñales, puntas de flecha, espadas y hachas. También se usó para la agricultura como palos y picos. Aumento de la producción, aumento demográfico, se empieza a construir ciudades. Eso quiere decir que en la edad de cobre, desde el 5000 a.C. al 1800 a.C., hubo un desarrollo, un aumento poblacional, ¿sí? Y en ese momento fue que se empezaron a construir las primeras ciudades. En la edad de bronce, con los enfrentamientos bélicos, el hombre tuvo que buscar nuevos metales que tuvieran más resistencia. Bronce, que es la aleación entre cobre y estaño. Se realizaron espadas, escudos, hachas y puntas de flecha. Se desarrolló aún más la división del trabajo, los herreros, carpinteros, soldados y labradores. Esta edad de bronce viene desde los 1800 a.C. hasta los 800 a.C. Eso quiere decir que duró 1000 años. Entonces, en esta edad, la vida económica se desarrolla a través de la agricultura. Sí, la agricultura adquiere un gran desarrollo porque permite que las otras personas puedan dedicarse a otras actividades, como puede ser la artesanía. Esto, digamos que la realización de armas, de hachas, de ese tipo de cosas es artesanos, son artesanías. Entonces la edad de hierro, desde los 800 a.C. hasta el siglo I a.C., el hierro se usó para las armas y para los instrumentos de agricultura, palos, picos y vasijas. El pueblo que portaba armas de hierro dominaba a sus vecinos. Entonces el hierro, digamos que fue en esta última edad porque se podían hacer armas económicas. Se caracterizó por el auge económico, social y cultural que adquieren los poblados que se habían establecido en los márgenes de los ríos, lagos y costas. Entonces también es bien importante porque aquí se empiezan a asentar las primeras ciudades, digamos ciudades grandes que estaban al lado de ríos, lagos y costas. Se agrupan y de esta manera nacieron las ciudades. Se trabaja la tierra, se comercializa el excedente agrícola y artesano. Se hace la explotación, entonces aquí también es cuando empiezan a desarrollarse la explotación de los unos por los otros. Digamos que eso, la división del trabajo y digamos la explotación de unos por los otros siempre se ha desarrollado en la historia de la humanidad. Pero digamos que con estas edades de los metales se empiezan a dividir los trabajos, ¿sí? Como dice en la edad de bronce, los herreros, los carpinteros, los soldados, los labradores, los campesinos, los agricultores, ¿sí? Cada ellos van a tener funciones distintas y digamos que se va a empezar a generar una división del trabajo muchas veces desigual. Entonces, hasta aquí llegamos a nuestra primera explicación. Espero que les guste y que les genere muchas preguntas para poderlas resolver en la siguiente videollamada. Muchísimas gracias, que estén muy bien.